Sicherheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más a La Brújula, este programa por la pantalla de Conclusión TV, un programa que hago ya desde el año 2014, siempre lo decimos con alguna interrupción, quien les habla, Lucas Carena, y un gran amigo que es don Pablo Javier Dávoli, que lo tengo aquí a mi lado y aquí en estrecho mi mano. Porque bienvenido también y muy buenas tardes. Además de un amigo, como siempre lo decimos, es un compañero de batallas. Así es. ¿Cómo estás, compañero Pablo? de emociones. Sí. Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo estás? No solo bien, porque seguimos incorporando en esta prestigiosa casa, ¿no? En tecnología en materia de sonido, sino ahora también cómo estamos ante una fachada distinta, ¿no? Sí, nos congratulamos. Realmente nuestras congratulaciones con el canal, porque me siento realmente contento de ver el crecimiento del canal y bueno, y estas incorporaciones, ¿no? Bien, en este vos caso estás como enmarcado en la brújula, sí, por lo que veo yo estoy como en el mar. Sí. No, realmente muy bueno, y felicitamos a Conclusión TV, siempre amén de felicitar, agradecer, ¿no? Porque realmente nos reciben, uno realmente ya ha adoptado a Conclusión TV como la casa de la brújula. Y bueno, felicitar también a todo el equipo técnico de Conclusión TV y a todo el equipo directivo del canal por esta innovación tecnológica. Sí, y esa autosuperación que siempre nos sorprende para bien. Para tener un producto de mejor calidad, y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así es, hacer nuestro modesto aporte. Muy bien, este programa, siempre lo decimos, se consagra a la advocación de la Virgen de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora, la 3 veces victoriosa Mater ter Admirabilis de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para realizar esta empresa, esta campaña, ¿no? Esta misión. Así que, Pablo, bueno, hoy la idea era un poco discurrir casi libremente por los cauces de algo que siempre nos ha inquietado, que tiene que ver con Occidente, ¿no? El pensamiento occidental y una de las facetas que ha tenido el mundo moderno, del que somos críticos, ¿no? De los que somos críticos del mundo moderno, por lo menos algunos aspectos de la modernidad y el mundo occidental, y que tiene que ver con las distintas reacciones a esa razón, a esa entronización exacerbada de la razón en determinado momento de la historia del mundo moderno, y que tuvo como derrotero, como corolario de esa intromisión de la razón que todo lo pretende, que todo lo puede, que tuvo esta reacción vitalista, antirracionalista, que conlleva a la idea de la muerte de Dios, tal como la formuló Friedrich Nietzsche, ¿no? Es decir, el pensador alemán, ¿no? Filólogo, un hombre que pensó la filosofía, pero desde un abordaje. Exactamente, desde la literatura, desde la cultura, desde el arte, pateando todos los tableros a cómo se venía esa asociación entre filosofía y razón especulativa. Tiene varias reacciones, y una de ellas, quizás una de las más importantes, después de los grandes sistemas filosóficos como el de Hegel. Bueno, Friedrich Nietzsche va a golpear fuertemente esta sociedad entre filosofía y razón, y nos va a proponer esta idea, ¿no? de la muerte de Dios. Lo que pasa es ¿Cómo es que se llega a eso, no? Claro, y que finalmente conduce al nihilismo, ya proclamado, digamos, o ya presente en el pensamiento del propio Nietzsche. Si bien es un pensamiento que tiene etapas, es un pensador que tiene toda una evolución, o tiene toda una trayectoria en la que se pueden advertir distintas etapas, mínimamente 3. Que recupera de los rusos, ¿no es cierto? También Totalmente. De la literatura rusa. Totalmente, pero bueno, el nihilismo ya ahí se hace presente.
Es cierto que hay intérpretes, y creo que tienen razón, que ven todavía un nihilismo, por absurdo que esto pueda parecer, o de pronto sea, pero hay un nihilismo que tiene o intenta tener un sentido positivo e incluso propositivo, sobre todo en el último Nietzsche, pero termina estancándose más allá de Nietzsche en el vacío existencial y en ese existencialismo de la nada del siglo XX, ¿no? Y el vacío existencial no solo como filosofía, como modo de pensar, sino también como estilo de vida. Pero eso, bueno, ya con posterioridad a Nietzsche, ¿no? En Nietzsche todavía hay un intento hay un nihilismo que pretende presentarse como positivo, al menos en el tercer momento de la evolución intelectual de Nietzsche, ¿no? Que él representa bien, si se quiere, con el niño, ¿no? Estos tres momentos de algún modo tienen una correlación con esas tres figuras, después en todo caso... Camello, sí. El camello, el león. Y finalmente el niño, ¿no? Pero bueno, creo que eso finalmente fracasa, me permito colegir eso, y que bueno, ya en el siglo XX tenemos una filosofía de la nada, que es una no filosofía, es un pensamiento que finalmente no conduce a ningún lado, que no logra construir ningún sentido, y después el sinsentido práctico que podemos conocer, y la expresión es de Víctor Frankl, o por lo menos la utilizó mucho él, el vacío existencial, ¿no? Pero decís muy bien, Lucas, acá, bueno, hacemos un ping-pong, sí, pero... Yo lo que veo... Hay un fracaso de la razón, primero. Por eso esto es una reacción, claro, ¿no? Un diagnóstico, incluso. Está muy bueno esto que planteás, ¿no? Que en determinados momentos, siglo XIX principalmente, cierto romanticismo vitalista, después vamos a ver sobre este término, se pregunta, digamos, ¿por qué todo tiene que tener un sentido? O de pronto, ¿por qué hay una obligación de que todo esté orientado hacia un sentido final último, imperecedero? Y por qué también la pretensión arrogante de la razón de poder comprenderlo? Ahí hay, me parece, una primera como una contestación que hasta ese momento de la filosofía no se había hecho. Es decir, ahí hay como Hay un resabio. Lo que pasa es que hay un resabio que está muy por debajo de su lugar de origen o de su fuente de origen. Creo que el hombre, y acá nuevamente lo cito a Víctor Frankl, que es un autor que aquí en Argentina, un autor argentino que lo rescata mucho y que creo que hace una aportación enorme, trayendo a colación a este otro autor, es Mario Caponetto, psiquiatra y entiendo que psicólogo también. El hombre está en busca de sentido, el hombre tiene sed de sentido. La logoterapia es eso. Y la falta de sentido justamente nos enloquece, nos deprime, nos angustia. Con lo cual hay una propensión del hombre y una cierta instintividad que determina que genera una sed de sentido. Pero creo, y volviendo al tema del resabio, es interesante esto. Es lo que nos legaron los griegos, esta idea de logos, y detrás del logos de que hay un nous, una razón universal. Lo que pasa es que esa era la razón divina, ¿no? El nous con mayúscula, por así decir. Eso viene del pensamiento greco-latino y más específicamente griego, y la modernidad no está a la altura de eso. Pretende construir un sentido por fuera de eso, y es una pretensión que le queda grande. Con lo cual estos son los autores que se dan cuenta de ese fracaso del proyecto moderno, pero sin advertir que en rigor de verdad hay en el arte griego una intuición estética, una percepción estética, una intuición de que todo tiene sentido, pero en la filosofía griega y sobre todo en su mejor expresión, que uno siempre acota a la tríada nuclear, que es Sócrates, Platón, Aristóteles, aunque desde luego que desborda esta tríada, pero ahí está lo esencial. La idea de logos es la idea de que todo en el fondo tiene un sentido. Con lo cual, por eso decía, es una rémora, y el cristianismo desde luego profundiza esto muchísimo, pero en la modernidad, en definitiva, queda como rémora porque hay un intento de construir otro sentido que finalmente fracasa. Frente a ese fracaso está la reacción de quienes dicen nada tiene sentido. Digo esto nada más porque después me voy a olvidar. Se me ocurría la pelea en una de las sagas de Super Amigos, y no pretendo trivializar, la pelea entre Superman y Batman, en donde Batman, que siempre es un personaje mucho más oscuro, ¿no?, que el de Superman, aunque este no sea tampoco particularmente luminoso, le dice: tu problema es que vos pensás que el mundo tiene un sentido. Y yo he entendido que el sentido se le impone. Es la vieja pelea filosófica entre la razón y la voluntad. Justamente estos filósofos que critican la falta de sentido o que la denuncian frente al fracaso
del proyecto de construcción de sentido moderno y de la razón moderna son los que ensalzan la voluntad. Claro. Bueno, justamente, la cultura occidental, dice, palabras de Federico Nietzsche, está viciada desde su origen y su error, ¿no? Más pertinaz, estas son las palabras que utiliza, y peligroso de todos consiste en instaurar, ¿no?, la racionalidad a toda costa. Esto lo dice en el ocaso de los ídolos. Acá hay una suerte de crítica que lo que pretende, a mi humilde modo de ver, es la arrogancia primordial de la que se reviste esa razón que todo pretende abordarlo y explicarlo. Del otro lado está la voluntad. De ahí el vitalismo. Es decir, hay muchos, y esta es una cuestión que es muy, muy interesante. Yo siempre digo que hay, y esto es un poco de propia cosecha, tampoco quiero hacerlo muy largo, pero hay un solo tipo de, en su intencionalidad, hay un solo tipo de ateísmo que estoy dispuesto a perdonar, o en decir, con el que estoy dispuesto a dialogar. Uno está, por un lado, el ateísmo naturalista, de corriente darwiniana, que es mecanicista, donde todo está reducido a relaciones mecánicas de causalidad natural. Hay un ateísmo materialista, en el propio Marx, donde son las fuerzas económicas, las relaciones materiales de producción, las que generan la idea de un Dios a imagen y semejanza, la idea del opio de los pueblos, la idea de que el hombre es lo que come, es una mera ilusión, efectivamente. Hay un ateísmo positivista, es decir, donde se superan las etapas especulativas y teológicas de la sociedad para llegar a un estado científico positivo, que como ahora el conocimiento puede explicarlo todo desde la razón, la evidencia y la ciencia, prescinde de explicaciones que reducen a lo religioso a mera superstición para tratar de dar sentido a aquello que no lo encuentro por falta, digamos, por un hombre no provisto de ciencia, y ahora que está provisto de ciencia tiene que dejar atrás ese infantilismo. Y hay un ateísmo vitalista, pero que es un ateísmo contestatario. Es decir, el vitalismo es como movimiento, tiene dos facetas. Una, la que le da Henry Bergson, el Elan Vital, ¿no?, concepto introducido por Henry Bergson en la filosofía en 1907, en el libro Evolución Creadora, y que trata de una fuerza hipotética, que no es científica, es una fuerza hipotética, que, a ver, causa la evolución y el desarrollo de los organismos vivos. Es decir, todo organismo vivo tiene un camino hacia la perfección y hacia el desarrollo. De hecho, hay un filósofo norteamericano, Ralph Waldo Emerson, conocido, que directamente le llama al elan vital de Henry Bergson, le llama vital force, fuerza vital, ¿no? Esa idea. Te das cuenta que son fragmentos, ¿no? Son fragmentos, por supuesto. Pero el otro sentido es el del vitalismo como una defensa de la vida, es decir, del hombre en sus necesidades naturales, es decir, de reconocer en el hombre esos aspectos incluso dionisíacos, como el hombre como un ser de necesidad, en el cual se ha enmarcado a Federico Nietzsche y con algunos matices también a José Ortega y Gasset. O sea, la idea del vitalismo occidental que se opone a los mecanicismos del mundo regulado por relaciones de causalidad, donde estaría la voluntad humana como capaz de transformar su destino, de forjar su propio destino. Con ese ateísmo, que después llega a un ateísmo, con ese ateísmo, y después te voy a decir por qué estoy dispuesto a dialogar. No a transigir, a dialogar, bueno, ¿no? Dialogar se puede siempre. No, por supuesto, pero me refiero que entiendo las razones, en última instancia, que puede tener en determinado contexto histórico, no así las otras razones que son razones arrogantes. Estas son motivaciones, la idea de muerte. ¿Existenciales de reacción? De reacción. Sí, de una reacción que aparte muchas veces ni siquiera el propio autor comprende bien cuáles son las fuerzas que la movilizan. Sí, pero hay una reacción casi instintiva, que es muy humana, demasiado humana tal vez. Efectivamente, porque es un ser humano sofocado por la propia. Claro, bueno, es que ese mecanismo que está en Hobbes
y que está, digamos, que proviene de una lectura enteramente material, es decir, de una lectura materialista de la realidad, en donde todo queda, digamos, sujeto en cuanto a la, digamos, a la visión teórica que se tiene, todo queda rígidamente sujeto a la causalidad, es decir, a una relación de causa-efecto, en donde aparte la causalidad es reducida justamente a causa eficiente, incluso se desconoce la causa final desde ya, a lo sumo causa material y causa eficiente. Lógicamente dijiste la palabra exacta, sofoca. Sofoca, pero sofoca porque el hombre es mucho más que eso, porque la naturaleza humana no es reductible al mundo material. Con lo cual vos estás hablando de un materialismo con el que te mostrás muy dispuesto a dialogar, porque te das cuenta que se reacciona desde una instancia que justamente es la que no se permite o no se deja reducir a la mera materialidad. Yo creo, y a ver, sin ánimo de mezclar, porque posiblemente hagamos en este diálogo y en este intercambio una suerte de mezcla, pero siempre estamos rondando el mismo tema, el gran problema es haber cambiado o haber pretendido sustituir en la modernidad a la razón divina, a ese logos que provenía del nous, que ante todo es razón divina, y después, eso se ve bien en Platón, es razón humana, como intelecto humano que entra en sintonía, digamos, y en diálogo con el nous, esto es salir de la caverna, contemplar el mundo de las ideas, etc. Con el cristianismo, de luego, esto se profundiza, el logos es el verbo, es Cristo mismo. Haber pretendido sustituir la razón divina, que es la razón originaria, de donde proviene el orden y el sentido del mundo y de la vida, por una razón puramente humana, que primero se piensa a sí misma, de Descartes en adelante, y que pone... O sea, ahí creo que está, si se quiere, el defecto de origen de la modernidad. Entonces, perdón, yo me hice un pequeño esquema, pero... Perdóname, sí. Y digo esto, que confunde caos y misterio. Claro, porque no puede advertir del misterio, o lo que diferencia. Claro, reduce esta posibilidad de convivir con algo digamos, del orden de lo misterioso con el rechazo al caos. Te dejo hacer ese esquema. Es súper breve, pero esto lo saqué porque... Pero te cito una pequeña que va justo Dale. A colación del propio Federico Nietzsche en La voluntad de poder. Dice, la ciencia ha sido hasta ahora un proceso, le habla de esa razón humana, ¿no? La ciencia ha sido hasta ahora un proceso de eliminar la confusión absoluta de las cosas mediante hipótesis que lo explican todo, un proceso originado en la repugnancia del intelecto por el caos. Es decir, el intelecto repugna el caos, ¿no? Él no solo dice que hay un fracaso, porque es cierto, pero Nietzsche, el problema que creo que se le plantea a él, y en esto creo que consiste su error, y esto lo digo desde luego modestamente, soy un autor de gigantesca talla, pero él advierte que esa ciencia materialista, esa ciencia que en realidad es ideología cientificista, no logra explicarlo todo. Entonces, lo que pasa es que él niega que entonces haya una explicación. Una cosa es decir, bueno, digamos, una cosa es declarar el fracaso de esta explicación y de los parámetros paradigmáticos que le sirven de marco, que explican el fracaso. De otra cosa es decir, no hay sentido, no hay explicación. Y ahí creo que hay un problema en cuanto a cómo reacciona. Pero entiendo, es una reacción que en el fondo proviene de algo... Como reacciones, sí, en algún punto yo también simpatizo, porque ciertamente que lo otro es sofocante. Y lo moviliza un amor por Occidente. No, y por la vida. Y por la vida, ¿no? Y por la libertad, sí. En algún punto te diría que reivindica al intentar, digamos, sustraer o eximir al hombre de esto tan sofocante y tan restrictivo, de esa causalidad ciega, fría, rígida y que no admite ningún tipo de matiz ni de excepción. Que esto yo siempre advierto en el mundo jurídico, ¿no? Es muy terrible y puede conducir a consecuencias trágicas pensar al derecho como ordenamiento jurídico positivo de esta manera, como si se tratara de un mecanismo. Eso viene de Hobbes, ¿no? Claro. Entre otros autores. Bueno, es que yo lo que veo es que cuando hablamos de este diálogo con ese ateísmo vitalista, no es tan insectificante como los ateísmos mecanicistas. Porque hay una rebelión del hombre real. Más allá de que es una rebelión medio ciega. Pero a eso me refería con la posibilidad de un diálogo. Porque no es insectificante, no te cosifica como los modelos mecanicistas. Es que en la Galla Ciencia, cuando él, de hecho, declara, por así decir, la muerte de Dios, en definitiva lo que está haciendo es más bien diagnosticar
y más allá de la posición, del posicionamiento teológico, él lo presenta como algo en principio trágico. Hay algún matiz que permite avisorar que se puede salir de eso tan trágico, pero en principio en la Gaia Ciencia está planteado como algo trágico y está diagnosticando una época. En ese sentido, creo que son autores que deben ser interpretados, o el aporte que han hecho debe ser, mi modesta opinión, interpretado de esa manera ante todo. Ahora, hoy la tentación vuelve ¿con qué? Con la inteligencia artificial y la tecnocracia. Yo me hice este esquemita muy escolar, por cierto, pero es porque uno... O sea, la razón divina universal, como razón universal, el nous que da lugar al logos, y el logos que a su vez, dentro del logos distinguimos nomos y physis, y en el nomos los juristas han advertido al derecho, o identificado al derecho natural, que con el cristianismo el logos es Cristo, está la ley eterna, y esto es producto de la razón divina, fue sustituido en la modernidad por la razón humana universal. ¿Qué mejor ejemplo de la razón humana universal que pretende ese lugar que, por ejemplo, el imperativo categórico de Kant? Pero hoy, si se quiere, en el plano jurídico y político, vemos un reflejo, o si se quiere, un último estertor, un último intento de esto, en la constitución cosmopolítica y cosmonómica de Luigi Ferrajoli, autor neoconstitucionalista italiano. Son nuevos intentos, nuevas versiones de los muchos que podemos mencionar de esta razón humana universal que el proyecto moderno, que todavía da algún que otro manotazo de ahogado en plena posmodernidad y quiere redoblar la apuesta en algunos sectores, intentan generar una suerte de razón humana universal. El intento de Kant es ese. Lo que pasa es que lo de Kant, ¿cómo puede convencer a alguien si finalmente todo es hipótesis? Y hasta Dios, como noción, como idea, como concepto, no deja de ser una mera hipótesis. Eso desde luego no puede convencer a nadie, pero aparte no puede convencer intelectualmente, mucho menos afectivamente, emocionalmente, vivencialmente. Hoy creo que hay y esto también con alguna audacia uno lo plantea, un renovado esfuerzo por una razón universal, pero de origen humano, de manufactura humana, sustituta en lo que yo llamo ultramodernidad, que es la última apuesta de la modernidad, el último manotazo de ahogado en el transhumanismo, con la inteligencia artificial, que es lo que nos advierte Heidegger de la razón técnica, que aparte es, de todas las modalidades o expresiones de la razón, la más baja. Pero con los juguetes tecnológicos de nuestra época, la tecnocracia como orden del mundo que lo establece el hombre y que tiene la automaticidad de la inteligencia artificial, que ni siquiera es la automaticidad del mecanismo, como en la época de la máquina, de la primera revolución industrial, la época de Hobbes, sería una nueva expresión y un nuevo intento de esto. Y va a ser, como bien decís vos, sofocante. No, es que la máquina, aparte, la máquina y la tecnología es aparte el aspecto visible de la ciencia y la razón, y es como el sabor de la golosina, entretiene, pero no alimenta. Bueno, y va a deshumanizar. Por eso, porque bien dijiste, es como la expresión de la razón más depreciada, la más elemental. Es decir, el nivel de raciocinio. Pero que pretende regirlo todo y darle sentido a todo. Entonces, la inteligencia artificial a que apunta necesariamente viene de la mano, no solo como dispositivo tecnológico, sino, primero que aparte no es un alguien, aunque pretenda hacerlo o sea percibido de esa manera. Lo simula muy bien. Es un algo, claro. Es un algo. Pero en definitiva, el sueño tecnocrático del gobierno por inteligencia artificial y de encontrar todas las respuestas mediante el uso de inteligencia artificial conlleva la idea de un gobierno tecnocrático que también sea universal, que tenga la misma universalidad. Por eso la idea de gobernanza primero y finalmente de gobierno mundial necesariamente le va asociada. Pero bueno, yo creo que son nuevos remedios de la verdadera razón universal. En definitiva, mi modestísima tesis, que aparte estoy planteando de un modo así muy descarnado, es: perdida la razón universal real, ha habido remedios de razones universales. Acá hay un último ejemplo. Y Nietzsche es uno de los hombres que se dan cuenta de que, no se da cuenta de que es un remedio de algo real, sino de que es algo que falla. Y reacciona profundamente. Aparte reacciona con cólera, que es lo propio de, sobre todo, un hombre que es más, que viene de la literatura, que es un artista, que tiene una impronta estética, un sentido estético muy marcado, y que es un alemán, es un germano. Sí. Nosotros pensamos que los alemanes son fríos, no, son coléricos, no son sanguíneos, como podemos ser los latinos, ¿no? Los italianos, pero, o sea, tiene esa reacción
colérica. Sí, colérica en el sentido de que tiene ímpetu, tiene fuerza, digamos. Sí, yo creo que en esa manifestación iracunda, vociferante, reaccionaria, incluso reaccionaria en el mejor sentido de la expresión, de alguien que tiene vitalidad, justamente, alguien que no está muerto, que no es una piedra. Es decir, no soy de piedra, ¿viste? Cuando tengo mis límites. Claro. Yo creo que es verdad que como viene del mundo del arte, de la literatura, se permite, ¿no?, hacer esta reacción porque justamente es lo que es coherente con su propia filosofía, ¿no? Sí. Es decir, en esa reacción está lo vital, la defensa de la vida, pero también donde hay una exagerada mirada, si se quiere, entusiasta con la voluntad. Es decir, lleva todo y reduce toda la voluntad de la voluntad humana. Ahí está el Übermensch. Porque esa es la otra línea de la que se ve en realidad no solo en la modernidad, ya se ve, si se quiere, a fines del medioevo y tiene que ver con la corrupción del medioevo. O sea, la otra línea contra la razón, digamos, y esto a ver, lo que decías vos, si se quiere, de encontrarle una razón a todo porque hay una razón universal y en todo caso habría que ver qué dice, qué nos cuenta, por así decir, de qué saberes o qué verdades contiene y de dónde proviene. Ahí está la cuestión, o ahí están las cuestiones. Pero la otra línea que ensalza la voluntad, ya aparece con Occam a finales del medioevo, el voluntarismo teológico de Occam, claro. Pero que después, en la modernidad, va a ser el voluntarismo del absolutismo monárquico en Hobbes. Es la voluntad, pero la voluntad del rey, ¿no? Sí. La voluntad del rey. Después va a ser la voluntad, pero la voluntad del individuo, en el individualismo que se expresa en el liberalismo, entre otras ideologías, pero fundamentalmente o principalmente en el liberalismo. Pero fíjate que es interesante porque el liberalismo lleva esto de la voluntad. Si no, pero el liberalismo tiene parámetros objetivos de razón. Los derechos naturales, que reduce básicamente a 3 derechos subjetivos: vida, libertad y propiedad. Está bien, y conceptualmente incluso subsume todo en el concepto ampliado de propiedad. Pero está bien, pero eso lo hace el liberalismo a los efectos de segmentar espacios de libertad, pero en donde lo que rige es la voluntad del individuo, soberana, sin atarse nada, no es voluntad para nada. La voluntad general de Rousseau, que es una voluntad de mayorías, y finalmente es la voluntad del sobrehombre o superhombre de Nietzsche. Pero esa es para mí la línea de los que, frente a la cuestión de la razón y cuál es la razón universal, proponen la voluntad. Proponen la voluntad y la van asignando a distintos sujetos. Sí, hay una cosa que digo, ¿cuál es el error, ¿no?, de este vitalismo? ¿Dónde incurre en el traspiezo tropezón que lo hace desviar? Y esto siempre lo decimos con la humildad de la talla de los pensadores de los que estamos hablando y de la influencia que tienen estos pensadores para Occidente, ¿no? En hacer en esa dualidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco que rescata del mundo griego, del mundo antiguo, creer que ha habido en Occidente una elección inequitativa de una sobre la otra, ¿no? Y que el cristianismo, en esa continuidad, ha optado, de hecho, fíjate, Pablo, vos que sos bastante platónico en tu concepción primero al que culpas a Sócrates. Bueno, efectivamente, pero más allá del bien y el mal, donde justamente quiere poner a este Übermensch por encima, decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, es la barrera que le falta romper al hombre. En última instancia, que el hombre pueda decidir lo que está bien y lo que está mal. Es lo que Occam decía de Dios. Es la muerte de Dios. ¿No? El voluntarismo teológico de Occam. No puede negarse, dice, que el error más grave que jamás fue cometido ha sido un error de diagnóstico. Dice que es la inmersión de inmerso, ¿no?, del espíritu puro y del bien en sí de Platón. La idea de un bien en sí de Platón. Ahí es donde pifia. Entonces la remata con esto que presenta, así hablaba Zaratustra, ¿no? El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre el abismo. Esta idea del hombre que se pone por encima de todo, Zaratustra, que en el primer párrafo del libro se
presenta así frente al sol y le dice, ¿qué sería de ti? Le habla al sol Zaratustra, ¿qué sería de ti, sol, si no tuvieras aquellos para quienes brillas? Como diciendo que en el fondo lo más importante son tus súbditos. Pero en esa inversión que hace el pensamiento de Nietzsche, poniendo al hombre como algo que debe ser superado justamente, clama la idea de que la clemencia y la compasión que el cristianismo toma, descartando los otros cultos a Baco, los otros cultos dionisíacos, de los excesos, del embriaguez, del placer, suprimiendo en el primer cristianismo los misterios eleusinos y los rituales que de alguna manera eran indignos de la persona, dice la clemencia y la compasión, esto lo dice en el Anticristo ya, como vicios, cometidos, la clemencia y la compasión son los vicios convertidos en virtud por los débiles. Y acá aparece la idea, con el poder. Acá aparece la idea de la moral cristiana como moral de los esclavos. Es decir, como esta idea de que hay una imposición y un triunfo de determinado tipo de concepción moral que en la genealogía que hace él como filólogo de la moral, encuentra en algún momento hubo múltiples morales y nos hemos quedado con una, la de los esclavos. Lo que pasa es que él es cierto. Ahora, estoy tratando de seguir la hilación de por qué la muerte de Dios lecturas. Y del Dios cristiano. Claro, ¿no? Pero el tema de la moral ahí tiene muchas lecturas. Por un lado, creo que... Genealogía de la moral, estoy pensando en Claro, lo que pasa es que, por un lado, él se queda, digamos, él ve que él tiene una interpretación, si se quiere, una interpretación que no suscribe, desde luego, que él, digamos, hace objeto de crítica, pero una interpretación estoica del cristianismo, tal vez porque también ha conocido expresiones del cristianismo que no han sido las mejores. Y el ascetismo propio de cierto. Yo siempre digo, fíjate que hablando del hombre en su conjunto, él dice, bueno, yo acá, vos me decías, yo soy platónico, y es cierto, trato de serlo. Que lo has manifestado, claro, que es un filósofo que te considerás... Que considero que tiene la posta, por así decir. O sea, del carruaje del alma, con el que Platón se permite, y lo hace muy bien, graficarnos, es decir, ponernos de manifiesto en cuanto a nuestra naturaleza esencial. Platón no propone, como sí de algún modo van a proponer los estoicos, entre otras corrientes de pensamiento y de ascetismo y de filosofías de vida, e incluso religiones. Platón no propone al caballo negro, que es el que representa la instintividad y sobre todo a los apetitos inferiores, claro, y al caballo blanco, que representa las pasiones, no propone matarlos, desactivarlos, drogarlos o cortarles las patas. Propone que se los gobierna la razón, mediante la fuerza de voluntad, pero la razón tampoco es la razón moderna, ahí está, es la razón humana en conexión con la razón divina, con el nous divino. Provista de virtud. Claro, y la razón que mira, digámoslo así escolarmente, pero verdad, bien y belleza como facetas del ser, está mirando la idea de bien y el mundo de las ideas. Claro. Esa razón que es el intelecto y la razón metafísica. Entonces, ¿qué nos pasa? Que la modernidad al cochero, que era la razón, ya no es el intelecto que logra contemplar verdad, bien y belleza, que logra salir de la caverna, sino que es una razón mucho más depreciada. Después viene Nietzsche y te dice, yo lo interpreto así, como quedémonos sin el cochero, quedémonos sin el cochero, o sea, que sean los instintos y las pasiones que vamos para adelante. Que aparte Platón dice que incluso tienen movimientos divergentes, el caballo negro y el caballo blanco, ¿no? Uno apunta para abajo, otro para arriba. Eso está en Platón y lo aclara bien. Pero ¿qué pasa? Ciertas expresiones más empobrecidas, más pasadas por agua, más degradadas del cristianismo, y está bien lo que dijiste vos, venían con esta idea más estoica de la represión por la represión misma. Y entonces un poco, volviendo a la metáfora, a la alegoría del carro. Sofocando lo que de vital y natural tiene el ser humano, ¿no? Sí, sería en este caso, en el caso de los caballos, sí, cortarle las patas a los caballos. Entonces, yo creo que ahí Nietzsche parte de un contexto epocal en donde advierte claramente que estos son experimentos o vías que están condenadas al fracaso. Lo que pasa es que él ofrece, por eso digo, es un buen diagnosticador en ese sentido, o él es un síntoma en ese sentido y todo lo que dice, pero no creo que sea un buen remedio, porque la idea, si vuelvo al carro platónico, es que el que quiere que nos quedemos sin cochero, que vayan los caballos y corran libremente, pero es una libertad salvaje también. Si bien es verdad que él no lo promueve abiertamente, pero bueno, uno se permite, estoy haciendo una interpretación, a la luz incluso de Platón, a quien él critica,
pero bueno, tal vez no lo haya interpretado bien. Eso, el que le destaca el ambiente protestante, aparte en el que se formó Nietzsche, con el rigor, con un rigor religioso reglamentarista también, es Alberto Huela. Y yo me permito agregar esto también, en cuanto a la noción de moral como deber, ese rigor reglamentarista se había agudizado por la concepción ética kantiana, que es contra quien Nietzsche, otro alemán, otro, bueno, prusiano de Königsberg, que es contra quien Nietzsche va a arremeter. Entonces esto también explica el movimiento de reacción, si se quiere, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y te diría que, digamos, como para aportar algo, digamos, a esta idea de por qué Platón no, es decir, reduce al pensamiento de Platón a la primacía de lo estoico, en eso del control, que vos bien decías, es el control de las pasiones. Auténtica. Claro. Pone al ascetismo, al estoicismo, ¿no? Y al cristianismo como el difusor de solo este aspecto del mundo como clásico. Como algo castrador, lo pone, como algo mutilante. Mutilante. Ahí está lo de la asfixia que hablábamos al principio. Entonces él termina haciendo un recorrido llegando a esta idea de que Platón es el que pone el apolíneo como virtuoso por encima de lo dionisíaco, de donde estaría el desenfreno, la colasía, como algo que debería también tener su propio espacio para la verdadera vitalidad. Pero que en realidad no es así, porque por eso digo que me parece que es, insisto, una mala lectura del platonismo y del cristianismo. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Con eso, claro. Pero también una mala lectura que, digamos, en gran medida, en su error había sido abonada por expresiones, sobre todo del cristianismo, en ese contexto que no eran las mejores, las más fidedignas. Pero por supuesto, porque porque, perdona, Lucas, el Eleuteros Antropos es un antropos, es un hombre virtuoso, libre, pero justamente es libre, es vital, es fuerte, pero ¿por qué es virtuoso? O sea, no, él entiende que el Dios monoteísta que sustituye, o sea, ¿cuál es el camino? Es la sustitución de los viejos dioses del Olimpo, del panteón politeísta, sustituido por el Dios cristiano, que es el Dios judeo-cristiano. Acá también hay un remedio y hay una concepción que Federico Nietzsche va a tomar muy de Wagner, el recupero, ¿no?, de los antiguos valores mitológicos. Fíjate que acá lo mitológico también se contrapone con el logos. Hay un recupero de los antiguos dioses del paganismo, de las raíces germánicas de la que como alemán los tiene. Pero déjame decir esto, estoy siguiendo, toma de Wagner esta idea del crepúsculo de los ídolos, ¿no? De Brunilda quemándose viva en la pira con el cuerpo de Sigfrido, junto con ella, como el último atisbo, digamos, de los héroes belsas, y el mundo cristiano que todo lo copó, pero asimismo, en la versión que en Alemania primaba, con todo ese acervo puritanista, muy propio, ¿no?, de ciertos aspectos del protestantismo, que vuelve a ser reglamentarista y basados en preceptos. Porque aparte es antiguo testamento en ese sentido. Veterotestamentario, exactamente. Claro, una concepción reglamentarista. Contra eso se revela, recuperando, ¿no?, de manera nostálgica y romántica los elementos del antiguo paganismo, pero ya sin posibilidad de un retorno a los dioses del pasado, sino a un superhombre, un sobrehombre sería la verdadera traducción, que reemplace a Dios, por eso Dios ha muerto. O ultrahombre. Y el hombre lo ha matado. Bátimo no lo traduce como ultrahombre. Sí. Pero ahora, creo que Wagner sí logra conciliarlo. Un raconto de lo que puede haber pensado Nietzsche. Y la referencia a Wagner es buenísima. Lo que pasa es que Wagner sí logra una conciliación con el cristianismo, que de hecho se ve en Parsifal, ¿no? O sea, si se quiere, o logra el tránsito al cristianismo con todo ese bagaje que queda, digamos, perfeccionado en el cristianismo, y eso está en Wagner, y esto creo que determina también la pelea o el apartamiento incluso en lo personal de su relación con Wagner, porque se conocían. Ahora, también hay esto uno lo dice así, insisto, esto lo dice uno con muchísima modestia y sabiendo que corre el riesgo de incurrir en alguna temeridad por la posibilidad de error. Creo que también hay en este tipo de lecturas del paganismo germánico,
creo que también hay un error. Yo no asociaría nunca lo odírico, lo botánico, en cuanto a Botam, quiero decir, a eso me refiero, a lo dionisíaco. Yo lo asociaría mucho más con lo apolíneo. Bueno, sí. No sé cómo lo ves vos, sí, estamos improvisando. No, pero le digo al público. Pero es muy interesante. Está más genuino que nunca. Está muy bueno que lo traigas y yo estoy, me parece buenísimo. Porque he leído otros autores que lo plantean de esa manera. Está buenísimo. Entiendo yo que, claro, efectivamente, por empezar, esa influencia wagneriana está en el Wagner de las Valquirias, no necesariamente de Parsifal, ¿no? No, de la redención, sino en el Wagner del anhelo nostálgico a las raíces germánicas originarias. Eso por un lado, está bien. Wagner logra esa conciliación que le genera un distanciamiento en lo personal, ¿no? Sí. Con Nietzsche. Estamos de acuerdo. Pues conciliación con el cristianismo. Con el cristianismo. Claro, la conciliación de Wagner con el cristianismo, que es donde Nietzsche hace un paso al costado. Hasta acá te sigo. Después hay otras interpretaciones como las de Rausching, que van a decir que en realidad, incluso en Parsifal, había ciertos componentes raciales muy profundos, pero que estaban enmascarados en una temática que puede tener también una lectura gnóstica. Es la lectura que hace Chamberlain también. Con lo étnico o lo racial. Ahí está, estamos de acuerdo. ¿Sabías que entiendo que era el yerno de Wagner, ¿no? El yerno de Richard Wagner. Chamberlain, sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora esto que vos planteás, y con esto vamos. ¿Ya se nos pasó la hora? Se nos pasó la hora. Pero mal, ¿no dejamos alguna idea en claro? Espero que sí. El odinismo, ¿no? La cuestión botánica de Wotan, ¿no? Sí, con W. Botánica, con W, la cuestión botánica que queda planteado, en realidad, digamos, lo que está claro, entiendo que está claro para Federico Nietzsche, es la idea de la moral del amo como autoafirmación, incluso en esa autoafirmación, ¿no? Es decir, como acto de voluntad, donde no hay lugar para las condescendencias, en esa fuerza vital. Es más cruda, es una imagen más cruda. Claro, que justamente y casi paradójicamente lo separa de la bestia. Recordemos que la soga que tensa está, en un extremo está la bestia y en el otro extremo está el superhombre. Él se inclina por un camino hacia el superhombre, pero él ve en esta cuestión de la moral sin compasión, ¿no? El elemento de debilidad que él quiere extirpar, pero que es propio de lo que conviene a las morales esclavas. Yo tampoco creo que sea así. Yo creo que efectivamente hay en esos rasgos odínicos elementos apolíneos que hablan de una autoafirmación por vía del gobierno, y acá vuelvo a ser con vos bastante más platónico, del gobierno de las propias pasiones. Y en todo caso saber dosificarlas. No es anular las pasiones. Que no es suprimirlas. Usás la fuerza, cuando vos las guías, usás su fuerza. Te digo algo, esto del tránsito, que algunos lo ven como un anticipo del transhumanismo, también se puede interpretar que Nietzsche está declarando la muerte del humanismo, porque existe el transhumanismo y o por lo menos tiene el lugar, porque el humanismo como proyecto antropocentrista, ahí está la clave, ha fracasado. Pero haciendo una lectura, si se quiere, reciclada, porque claramente Nietzsche no hubiera estado de acuerdo con esta lectura, pero él creo que intuye una gran verdad, por lo menos para un cristiano. Cuando él habla de esto, digamos, sí, no en cuanto a que el hombre no tenga una esencialidad y una sustancialidad humana, pero sí es verdad que somos versiones, después de la caída del pecado original, más los pecados que uno agrega en su haber, somos una versión manchada, somos una versión deteriorada de nosotros mismos, con lo cual la aspiración a algo mejor de lo que somos, que sería nuestro auténtico yo, por eso digo, es una idea que en el fondo sí es muy platónica, sí es muy cristiana, y creo que Nietzsche de algún modo intuye esta realidad, pero la significa de una manera distinta, la conceptualiza de una manera diferente, y desde luego se enojaría con la interpretación que hago, pero yo la hago desde mi lugar. Eso desde ya, pero no está claro que el hombre en esta vida, esto hasta Freud lo reconocía, Freud siendo ateo, reconocía que el hombre experimenta una incompletitud en esta vida y consigo mismo, como que tenemos sed de algo más, que para quien no tiene sentido de trascendencia
y queda atrapado en una visión inmanente, y ni hablar materialista, pareciera una sed que nunca se puede saciar. Bueno, Freud, que Michel Onfray lo acusa, en El crepúsculo de un ídolo, lo acusa a Freud de ser una versión de Nietzsche en clave científica, que no tuvo el valor de hablar en sede filosófica. En el fondo repite a Nietzsche, pero en clave científica. Y él explica por qué. Pero a modo de colofón, y con esto... Yo voy a hacer un par de citas después. Tirá unas citas para finalizar. Yo, a modo de colofón, ¿con qué me quedo de este vitalismo como reacción de esa razón mecanicista que en algún momento invadió y sofocó al espíritu humano? El etos guerrero. Es decir, en Nietzsche lo que en el fondo hay, algo de lo que nosotros nos hemos hecho eco, por eso. es el recupero de un etos guerrero, que en todo caso él considera incompatible con las virtudes cristianas, cosa que me despego completamente de eso. Otra mala interpretación del cristianismo. Aparte, ¿qué hace del cristianismo? La caballería medieval es un ejemplo vivo de que eso no es así, pero... Cuando dice el tema de que quieren salvar su vida, perdón la interrupción, pero... Sí. Dice que la debilidad, la monarca del esclavo es aquel que quiere salvar su vida a toda costa. El cristianismo consiste en exactamente lo contrario, la disposición a entregar tu vida en todo momento. Claro, efectivamente, que es absolutamente cercano al etos guerrero, tal cual como se ha presentado, ¿no? por múltiples voces. Pero digo esto, me quedo con ese intento de salvaguardar la idea del espíritu de guerrero, y con esto también abofetear a cierto intelectualismo, es decir, una filosofía que le habla a la academia y en contra de la academia. Ojo, siendo él un profesor, ¿no? Un simple profesor, dice, yo me quedo con el guerrero. Es decir, una filosofía que ve una filosofía más profunda en el guerrero que en el propio intelectual o en el intelectualoide. Me quedo sus con problemas de salud le impidieron también llevar otra vida, ¿no? O sea, también era la que él hubiera querido, ¿no? Claro, yo creo que después circunstancias, fuertes migrañas y varios problemas. Problemas muy graves, estomacales, no podía comer casi nada. Quizás todo relacionado. Sí, todo relacionado. Entonces, es cierto, y ahí una mala relación conflictiva con su hermana, ¿no? También, ¿no? Sí. Conflictiva, o sea, se le adjudica, ¿no? Y hasta malas interpretaciones, ¿no? A la intromisión la injerencia de su hermana, ¿no? Sí, hagamos un homenaje, un recuerdo homenaje a Silvio Maresca, fallecido ya, siempre rezamos por su eterno descanso, por amigo, como bien decís, que era un experto en Nietzsche. Un verdadero erudito. Argentino. En el tema de Nietzsche, ¿no? Gran filósofo y experto en Nietzsche. Compañero de Vuela en el programa Disenso que hacíamos si Alberto Vuela ve este programa, vamos a ver que nos haga una devolución, porque aparte nosotros nos metemos en terreno de él, que el filósofo es él. Espero que no. Sí, no, Lucas, una interpretación, eso te iba a decir, yo le puse debilismo, viste que a veces se dice pobrismo, bueno, sí, es una mala interpretación del cristianismo, que incluso a veces se hace desde adentro y a veces desde afuera, achacándosele al cristianismo un defecto que no tiene. Cierto victimismo también. Como si fuera una suerte de apologética de la debilidad, y no es eso. No es eso. Aquel que entrega, por eso Cristo justamente destaca y se esmera en aclarar que entrega su vida voluntariamente. No es una actitud ni obligada, ni por miedo, ni por un mandato del que no puede zafarse. No. O sea, la da libremente, y ahí está la fuerza del autodominio, que indica justamente una vitalidad, pero una vitalidad que ya es de otro orden, que va más allá de esta vida y que permite trascender los límites pequeños de esta vida. Dos citas, nada más voy a hacer muy breve. Pero además que vence a la muerte finalmente. Claro, esta es la mayor... Claro, gracias por la gracias por el agregado necesario, totalmente. Y es eso lo que lleva a la resurrección, o lo que conlleva a la resurrección. Y en Cristo todo cristiano entiende que pasa lo mismo, ¿no? Que pasa lo mismo con uno mismo. Una cosa importante, dos citas que quería hacer muy breves. Una de Solzhenitsyn, que decía: al negarnos a aceptar un poder superior inmutable que nos supera, hemos colmado el vacío a golpe de imperativos personales y súbitamente nuestra vida se ha vuelto espeluznante. Yo creo que Nietzsche advierte eso. Y otra, cuando murió Nietzsche, el poeta Joan Maragall dedicó este epitafio, que estoy reproduciendo textualmente. Nietzsche fue un sediento de absoluto. Y uno detecta eso, Nietzsche, hay sed de absoluto. Nietzsche fue un sediento de absoluto, un sediento de Dios
que no quiso bajarse a beberlo en la fuente de la fe y se murió de sed. Trágico destino. Qué interesante. Muy interesante. Muy interesante. Pablo, nos hemos quedado sin tiempo, ha sido como siempre un gusto. Igualmente. Esperemos no haber mareado y los invitamos siempre a seguirnos por la pantalla de Conclusión TV, siempre mejorados y renovados, ahora con la brújula a nuestras espaldas, en la próxima entrega de esto que es La Brújula. Gracias. Chao, hasta luego. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.